presentaros un poco este acto y nos venía a la cabeza la idea de que ahora mismo los chicos y chicas mayores de segundo de ESO del colegio están escribiendo un libro, el que sacan a la venta todos los años, que se titula Conocernos, Camino de la Amistad. Y en él están contando pues, las tradiciones de la cultura de cada uno, costumbres, y para el que lo escribe pues ya es algo sabido, pero el resto de los compañeros están descubriendo esos otros aspectos que desconocían de sus compañeros y compañeras. Bueno, pues este mismo espíritu tiene esta tarde árabe. Conocernos para mejorar nuestras relaciones, para crear puentes hacia la convivencia, para acercarnos a esa amistad como los chicos y chicas de la ESO. Bueno, después en esta línea el Ayuntamiento de Falces, a través de la Comisión de Participación, pues os agradece en primer lugar la presencia de todos vosotros y vosotras por estar aquí hoy a contracorriente de lo habitual, ¿no? Aquí estamos en nuestro nivel. La presencia, primero, pues del público, porque vamos a conocer estos fragmentos de cultura árabe, de otras culturas, que seguramente nos van a enriquecer personalmente, porque nos van a permitir, pues, con ese conocimiento, acercarnos más unos a otros. A las personas que componen la asociación Navarra Al-Kitab, la asociación que ha hecho posible que estemos hoy aquí, que son los responsables de este despliegue de medios de actividad que nos ha parecido muy atractiva la propuesta que nos hicieron desde el principio. Y la presencia de Abderrahmane Nasiri, de Aurora Lago y de Enrique Galdeano, que son los sabios, los expertos de esta tarde, los que conocen los tres campos de la caligrafía, de la situación del conflicto intercultural y de la música multicultural. Son los tres, también les agradecemos su presencia. Y así que nada, vamos a disfrutar de esta tarde árabe, este rato de tarde árabe, y de las propuestas próximas que podamos seguir celebrando pues, con esta asociación y con otros grupos, ¿vale? Entonces Hamza también nos lo va a contar en árabe. بسم الله الرحمن الرحيم. في المدرسة القديمة قد كتب التلاميذ كتابا بعنوان التعرف على بعضنا البعض طريقنا إلى الصداقة، وفي ذلك يتكلمون عن تقاليد وثقافة كل واحد. بنفس هذه الروح لدى جمعية نظرة للكتاب، وفي هذه الأمسية نود التعرف على بعضنا البعض لتحسين العلاقات وإنشاء الجسور نحو التعايش والصداقة. لهذا السبب فإن مجلس مدينة فالسيس يشكركم على حضوركم أولا، ونتمنى أن نتقرب ونستفيد من ثقافتنا. بالنسبة للناس الذين يمثلون جمعية نظرة للكتاب التي نظمت معنا هذه الأمسية إلى عبد الرحمن الناصري، أورورا لاغو وإنريكي غاديانو، شكرا جزيلا على هذه الأمسية الثقافية والفنية، ونأمل أن تكون هناك أمسيات أخرى في المستقبل. شكرا جزيلا. Buenas tardes, lo primero, saludos, marhaban, se dicen en árabe. Como ha dicho Francisco, pues primero muchas gracias evidentemente a todas las personas que os habéis acercado una tarde de viernes, ¿no? Igual no es el mejor día de la semana o tal vez sí, ¿no? Nosotros encantados de estar aquí en Falces la primera vez y en este Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. Especialmente gracias al Ayuntamiento de Falces y sobre todo a su concejal, a Francisco Javier Soto, a Francis por su invitación y al resto que creo que también hay parte del pleno del Ayuntamiento, ¿no? del equipo municipal. Esta actividad la organizamos desde Navarra Al-Kitab, que somos una pequeñita asociación de lengua árabe y también pues, intentamos promocionar valores de interculturalidad. Somos antiguos alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. En su momento se impartía el árabe como idioma, lamentablemente por falta de alumnado o de difusión suficiente, bueno, múltiples variables seguramente, pues se dejó de impartir y un grupo de antiguos alumnos pues, se animó para crear esta asociación, ¿no? La asociación la constituimos en el año 2015 ya han pasado 7 años, ¿no? Hemos hecho pequeñas cositas, es la primera vez que salimos fuera de Pamplona, esperemos que no sea la última. Y bueno,
por dar algunas pinceladas brevemente, pues se ha conmemorado ahora en diciembre el Día Mundial de la Lengua Árabe, fijado por Naciones Unidas, por la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y el tema elegido hace 5 meses fue precisamente la lengua árabe, un puente entre civilizaciones. Y bueno, creemos que ciertamente lo es, porque se trata de una lengua hablada por más de 420 millones de personas en el mundo. Y además, precisamente la UNESCO, hace poquitos meses, pues también ha declarado la lengua o la caligrafía árabe como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que creemos desde Navarra al Kitab pues que hay muchos motivos de celebración en lo que se refiere a la lengua árabe. Y bueno, ya para terminar, desde Navarra al Kitab pues queremos aportar ese pequeño granito de arena y contamos pues esta tarde con el menú que tenemos aquí en castellano y en árabe, unas pinceladas de caligrafía árabe a cargo de nuestro profesor Abderrahman Naziri. Él lleva 20 años en Navarra, es marroquí, graduado en Derecho y Trabajo Social, y trabaja como mediador intercultural, traductor e intérprete en varios departamentos del Gobierno de Navarra, y es profesor, decimos el alma mater de la asociación, pues realmente es el profesor de nuestra asociación y también es vocal de Navarra al Kitab. Eso por una parte. Luego tendríamos un apartado también muy interesante, una charla de una experta en el mundo árabe e islámico, que es Aurora Lago, antigua alumna de la asociación. Y bueno, al final de su charla, que será de unos 20 minutos, habrá también un turno de preguntas por si alguno de los asistentes queréis preguntar algo. Aurora se ha formado en estudios de Historia, posgrado en Lengua y Cultura Árabo-Islámica de la Universidad de Barcelona, posgrado de experto profesional en Cultura y Religión Islámica de la Universidad de Camilo José Cela, curso de formación en Derechos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y ha dado charlas, presentación de libros y seminarios en diferentes ámbitos, tanto universitarios como en foros de ámbito cultural. Y trabaja actualmente también en temas de cooperación internacional. Y ya para terminar, el broche musical, pues todo un lujo también para nosotros como asociación por parte del músico Enrique Galdeano, que es doctor en Historia del Arte, amante, nos decía hace un momento y por alguna otra ocasión que le hemos visto actuar, pues de instrumentos de diversos países, y bueno, pues va a hacer un recorrido también por la ruta de la seda musical con diferentes instrumentos que los tenéis aquí. Entonces, bueno, me he alargado igual demasiado. Muchas gracias de nuevo al Ayuntamiento y espero que disfrutéis de esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, damos las gracias a Francisco por la invitación y gracias por la gente que ha acudido a esta charla. Y estamos pues, contentos por acudir y, como dijo Jorge, pues ponemos nuestro grano de arena en la materia, pues todo lo que es ayuda a fomentar la integración y dar a conocer lo que es la convivencia entre culturas. Entonces, por mi parte, como tengo 20 minutos, voy a intentar a explicarles un poco ideas básicas sobre el idioma árabe. Pues los 20 minutos voy a dividirla en dos, en lengua árabe y caligrafía árabe. Entonces, he preparado un material muy sencillo, lo que suelo utilizar en mis clases de árabe. Vale. En primer lugar, como saben, que el árabe se utiliza en 22 países. El árabe, como saben, es como el castellano, tiene tres registros. Está el coloquial, el vulgar y el culto. En el árabe pasa lo mismo. En todos los países árabes tenemos el árabe clásico, que es el árabe de la poesía, de la religión, del Corán. Luego tenemos el árabe coloquial, es el que se utiliza entre los países árabes, que es oficial, el que se interacciona entre la clase culta, ¿no? También lo que se utiliza en los medios de comunicación, en la prensa, en varios ámbitos de la vida. Y luego tenemos el que es el árabe vulgar, que es lo que podemos llamar el dialecto, que eso va variando de un país a otro. Entonces, el dialecto pues, es una mezcla entre el árabe y otros idiomas extranjeros. Entonces, el árabe coloquial que vamos a tratar hoy
es lo que viene aquí en la pantalla, son las letras arábicas que componen el idioma árabe. Hay 28 letras árabes, 25 son consonantes y 3 hacen el rol o la función de auxiliar. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hacen función de consonantes y a veces hacen función de vocal. En esas 28 consonantes, como ven aquí, desde luego que para vosotros un poco, son letras un poco raras, eso se llama el alifato, el alifato árabe, alfabeto. De eso, de las 28 consonantes, comparando con el castellano, hay 22 que son parecidas al sonido de la fonética española. Solo hay 6 que son diferentes a las cuerdas vocales del español. Entonces ahora os voy a dar ejemplos para que vean la diferencia entre el árabe y el castellano. Hay mucha gente, desde cuando vinimos aquí siempre decimos, hemos oído que el árabe es muy difícil, es muy imposible de aprender, pero sí es algo que no. Solo que al momento de tener ganas, ilusión y voluntad, pues acabas aprendiendo. Y la mejor muestra es los alumnos que crearon esta asociación, que la mitad de ellos ya hablan, ya escriben, ya comunican en árabe. Como ven, son letras que ahora mismo, pues, desde luego que no os vais a fijar bien, pero con los ejemplos que he preparado vais a dar cuenta más la constructura, ¿no?, del árabe. De esos componentes o de esas letras árabes formamos lo que es la morfología, ¿no?, que es la estructura de la frase. Tenemos en el árabe, como el castellano, tenemos lo que es nombres, sustantivos, tenemos verbos y tenemos lo que es las partes de conjunción, que es las preposiciones, los adverbios, etcétera, etcétera. Son 3 categorías. Y de estas letras componemos lo que es estas 3 categorías del árabe. Vamos a ver aquí ejemplos sencillos de las palabras arábicas. Como saben que el árabe es un idioma semítico, que quiere decir eso, que de los idiomas que se escriben de derecha a izquierda. Y el árabe, las letras todas se unen una a la otra, que quiere decir se solapan. Es como aquel castellano que es la mayúscula, tenemos minúscula. Entonces el árabe es como se solapa entre ellas, se escribe unidas. Voy a dar 2 ejemplos muy sencillos. 2 letras que hay en común y 2 letras y 2 fonéticas que son nuevas para las cuerdas vocales del castellano. Por ejemplo, cogemos la primera letra. Es la L, por ejemplo, como ven, es la L arábica. Se escribe, pues, como ven, este símbolo, que es la L arábica. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de escribirla va a coger una forma para unir y para ensalzar con otra letra. Vamos a ver. Los símbolos que ves ahí arriba encima, esas son las vocales cortas arábicas, lo que es como una barra encima de la letra. Eso que corresponde a un vocal corto arábico, es como una A. Y luego, la segunda letra, lo que tenemos la marca debajo, es otra vocal corta, que es lo que corresponde en árabe, la I. Y luego la tercera vocal, que es como un lazo, es lo que corresponde al vocal corto U. ¿Qué quiere decir? Esas vocales cortas, cuando entran en una consonante arábica, le cambia su fonética. Entonces tenemos ba, bi, bu. Y aquí vamos a ver cuando unimos las letras para formar una palabra. Por ejemplo, tenemos
tres letras arábicas, que es la za. Pues mientras que sigo explicando es que el árabe que se habla en los países árabes es el árabe coloquial clásico que utilizamos para comunicar entre nosotros. Siempre la gente me pregunta, oye, el árabe que habléis entre los compatriotas, ese le llamamos el dialecto. Es lo que es el dialecto de cada país. Eso se diferencia a otro dialecto de otro país. No está bien estructurado. Un dialecto metida pues, un montón de palabras extranjeras, del francés, del inglés, de otros idiomas, y luego uno se respeta la construcción de una frase, que es el sustantivo, el verbo y la preposición. Ese es el dialecto, es una mezcla. ¿Por qué se utiliza el dialecto? Se utiliza el dialecto es porque no se utiliza el árabe clásico en la vida cotidiana. Como hemos comentado antes, que el registro, en el castellano tenemos tres registros, el vulgar, el coloquial, el culto. Aquí, por ejemplo, vimos en España, la gente habla el coloquial, que es el idioma más correcto, más oficial y más correcto que se utiliza. Sin embargo, en los países árabes, el árabe clásico, el que se estudia o el que se habla, solo lo utilizan las personas que han tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, si a mí me toca viajar a Líbano, o a Siria o a Arabia Saudí, pues me toca comunicar con la gente en árabe clásico. Entonces, para que tengan esta referencia. Los medios de comunicación, la prensa, los libros, se escriben en árabe clásico. De las diferencias también que hay entre el castellano y el árabe, por ejemplo, en el árabe no tenemos unas cuantas consonantes, no tenemos la P, no tenemos la O, no tenemos la V, no tenemos la N, no tenemos la E. Son consonantes que no existen en el alfabeto árabe, que nos toca aprender. Es lo mismo que la gente que está aprendiendo el árabe, ¿no? La gente de aquí, pues le toca aprender unas cuantas que son nuevas para las cuerdas vocales castellanas. Entonces, para que tengan estas referencias. Sí, aprovechamos que estamos aquí, entonces que hemos comentado antes que el idioma árabe y luego la caligrafía árabe. La caligrafía árabe, como voy a demostrar más tarde, hay varias caligrafías, pero lo que más se utiliza que es la caligrafía estándar, que se llama Nasr, que es lo que se utiliza en todos los medios de comunicación, en los libros, en la prensa y todo. Sin embargo, hay otras caligrafías que se llama, por ejemplo, la caligrafía kufi, que se utiliza para la decoración, como vemos en las mezquitas, en los palacios, en varios establecimientos que se utiliza para decorar, porque es muy bonita de escribir y también es difícil también de leer. Y eso es para que tengan constancia de eso. El idioma árabe, como dijo Jorge antes, pues se habla entre 250 millones de habitantes en el país. Hay 22 países árabes que es el idioma oficial del país, se considera país oficial. Hay 4 países que se considera cooficial y que cada vez pues se va ganando espacio y va ganando terreno en la clasificación del UNESCO. La dificultad, por ejemplo, que están encontrando los hijos que han nacido aquí en España, que le falta, por ejemplo, aprender el árabe. Eso de las dificultades también que sufren los hijos de inmigrantes nacidos en España. Entonces, que tienen esta dificultad de aprender a escribir y aprender a leer su propio idioma. Entonces, también de las dificultades que estamos viendo, que estamos encontrando aquí, que los hijos no saben leer ni saben escribir su propio idioma. Entonces, eso es también de las dificultades que hay. Vale.
hemos quedado que... sí, vamos a ver cómo se solapan las letras arábicas entre ellas para que se forma una palabra o un verbo. Y así para que tengan más o menos unas ideas principales sobre la lengua árabe. Vale. Por ejemplo, aquí como ven, tenemos unir las tres letras para conseguir a una palabra. En este caso, como hemos comentado antes, que los componentes de la lengua árabe se dividen en tres categorías: en verbos, en nombres, en preposiciones y sus derivados. Aquí, por ejemplo, formamos tres letras para conseguir un verbo: thabata, que corresponde colaborar en castellano. Por ejemplo, tenemos otro verbo, tenemos tres letras, la K, la Ta, la B. Unimos las tres letras para conseguir un verbo, kataba, dando cuenta que la palabra raíz que tenemos en el árabe es el verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el árabe la palabra raíz kataba y salen los derivados. Por ejemplo, kataba es escribir. Podemos sacar un montón de palabras, sustantivos, nombres, podemos llamarlos sustantivos, como escritor, katib, como biblioteca, maktaba, como kitab, libro, como el nombre de nuestra asociación, Navarra al-Kitab, kitab. De eso salen de la raíz, el verbo, salen los derivados que son sustantivos. Es para que tengan una idea sobre la lengua árabe. Aquí vamos a ver, hemos comentado que vamos a ver una letra arábica que es parecida a la fonética vuestra. Os voy a sacar un ejemplo de cada uno. Uno que es nuevo, una letra nueva para vuestro oído, y otra es nueva, una que es cotidiana, que ya lo oí. Vamos a escuchar. ¿Ya ves si está el volumen bajo del ordenador? Vamos a ver. Por ejemplo, vimos aquí una palabra, un nombre arábico, que el que está en amarillo, esa es la letra L, la L arábica, entonces solapada con tres consonantes más, con la ya, con la mi. Entonces eso para formar la palabra ليمون لعبة لسان الملح. Así es. Como ven, como el castellano, la letra L va cogiendo tres posiciones: el inicio, en el medio y al final. لاعب لوبيا. Como saben también que, me imagino, lubia, que está en común, ¿no? Alubias, que la gente que está aprendiendo el árabe, claro, sí, pues descubre un montón de palabras que hay en común. Habéis visto la primera palabra que es limón, que es en común, y ahora pues otra palabra que es lubia.
Vamos a coger otra letra, por ejemplo, cogemos la sin. حرف السين. Es la S española que corresponde a la S española. سين. Como ven, una figura que es para la gente que está aprendiendo el árabe va a sonar un poco familiar, pero para la gente que nunca ha tenido contacto con el árabe, pues un poco peculiar. Es una S arábica. سيارة. سكر. ستارة. مسطرة. Vamos a ver esas palabras escritas en árabe. سيارة. Aquí la S, como hemos comentado antes, tiene tres posiciones, en el inicio, en el medio y al final. La S, que está en amarillos, aquí viene pues, una palabra en el inicio de una palabra. سكر. Me imagino también, habéis dado cuenta rápido que es una palabra en común, ¿no? ستارة. Vamos a... Esos son sonidos que para vosotros que es familiar. Ahora os va a enseñar otras consonantes que son nuevas, que no se suele oír o escuchar en el castellano. Por ejemplo, cogemos حرف زاي. زاي. زيتون. زجاج. زر. أزهار. زيتون. por ejemplo, de las palabras que en común, esa consonante es zai, que es una consonante nueva, que la gente pues, que aprenderá pues, le toca perfeccionar ¿no? y aprender. زجاج. زر. أزهار. ميزان. En esta palabra, por ejemplo, la zai viene en el medio de la palabra, como ven que está en amarilla, viene en el medio. زرزور. زينة. Entonces, son ejemplos muy sencillos, es para que tengan cuenta de los componentes de la lengua árabe. Os voy a enseñar ahora, como poco tiempo, pues vamos a entrar en la caligrafía árabe. Y antes os voy a enseñar un vídeo al momento de escribir, como hemos comentado, que es una idioma, es la lengua semítica, se escribe de la derecha a la izquierda.
como vemos, no está uniendo las letras porque está escribiendo las letras separadas. Vamos a ver los tipos de caligrafía que hay en árabe. Hay muchísima, pero he sacado los más destacados y lo más que se utiliza. Por ejemplo, el escritor que está escribiendo ahora estaba escribiendo con la caligrafía que se llama Nasr, que es la que se utiliza en la prensa, en los libros. Esa es la típica que se utiliza día a día. Es la lo que más se utiliza se llama caligrafía Nasr, que la palabra Nasr que corresponde en castellano es escribir o copiar. Ese es el tipo de los tipos de caligrafía. Hay muchísimas. Esta, pues, su origen empezó pues, a partir del siglo VIII, cuando ya empezó la cultura árabe islámica a expandir por todo el mundo. Empieza ya a aparecer caligrafía que es muy sencilla y muy fácil de escribir y de leer. Otro ejemplo de caligrafía árabe Nasr, que es muy sencilla. Hay muchísimas caligrafías. He sacado, por el poco tiempo que tenemos, he sacado 4 como ejemplos y para que vean la variedad que hay de caligrafía árabe. Tenemos otra caligrafía que es la caligrafía kufi, que es lo que más se utiliza para decorar, lo que vemos en las mezquitas, en los palacios. Se utiliza más para decorar. La palabra kufi, caligrafía kufi, viene de la palabra Kufa, que es una ciudad en Irak. Entonces, ahí donde se desarrolló, o podemos decir que se inventó, se desarrolló este tipo de caligrafía kufi. Otro ejemplo. Y también la historia de la caligrafía kufi también pues, vuelve a la época cuando empezó ya la civilización árabe islámica, hablando del siglo VIII, como es del siglo IX. Luego tenemos otra caligrafía que es caligrafía thuluth, la palabra en árabe. Como ven, un tipo de los tipos de caligrafía que hay, que se utiliza también para decorar y para adornar pues, todo lo que es palacios, mezquitas, y luego ya con la tecnología que está apareciendo, desde luego tiene que tener su influencia, ¿no? en la caligrafía. Hemos visto 3 tipos de caligrafía. Vamos a ver el 4 tipos de caligrafía. Se llama caligrafía roca. También se utiliza, pero se utiliza más en los libros de historia, libros de poesía. Es para que... Y luego ya la modernidad. Vamos a ver tipo de caligrafía moderna pues que digo que las cosas que van lo vamos a ver aquí, tipos de caligrafía, como ven, en bastante monumentos históricos. En el techo está todo escrito en caligrafía kufi. En las paredes.
imagino que las personas que han tenido la oportunidad de visitar Granada o Sevilla o cualquier ciudad que han tenido la historia árabe musulmana, pues ven como esos ejemplos donde está figurada la caligrafía árabe. Y luego ya lo último es lo más moderno, ¿no? Que vamos a ver ahora, pues, por ejemplo, vemos aquí una caligrafía árabe que figura una gallina, ¿no? Pero es escrita en letras arábicas. Vamos a ver. Por ejemplo, la figura, como ven, es un pavo real y está escrito en letras arábicas. Un elefante está escrito con letras arábicas que refiere elefante en árabe. Tenemos ahí la F, tenemos la Fa, la Ya, las componentes de 3 letras que componen la palabra elefante. Y al mismo tiempo figura la figura del animal. Por ejemplo, una rana, eso es lo más moderno ahora en la caligrafía árabe. Una pera. Y luego, pues, una mano. Pues, y luego ya para terminar, dejamos una figura de una mujer que está dibujada en letras arábicas, con letras arábicas. Pues muy bien, pues así que dejo mi lugar a mi compañera y espero que en ese poco tiempo haya explicado pues, las ideas principales sobre la lengua árabe como la caligrafía árabe. Eso requiere más tiempo para que haya más explicación, pero estamos contentos de participar y de explicarles lo mínimo de nuestro idioma y de nuestra cultura. Muy buenas tardes, Salam alaikum. Yo lo que en esta charla de lo que voy a tocar 2 aspectos. Uno, voy a hacer un repaso breve por el tiempo de la historia y la cultura árabe-islámica y después voy a entrar también a un repaso histórico de cómo surge la islamofobia, que llega hasta nuestros días, porque la islamofobia, el término es moderno, pero el concepto no es nada moderno. Bien, para empezar con la historia, el Islam nace, como sabemos todos y todas, en Arabia en el siglo VII, con el profeta Mahoma. Además de iniciarse el Islam en esta época, el profeta Mahoma consigue unificar a las tribus árabes de Arabia. A partir de aquí empiezan una serie de conquistas que van a dar lugar a lo que conocemos como el Imperio Árabe Musulmán. Este imperio se va a extender en menos de 100 años por toda la cuenca mediterránea y por Asia. La época en la que se extiende el Imperio Árabe va a ser la época de los primeros 4 califas ortodoxos que están en Arabia y en la época de los omeyas, que van a desplazar la capital a Siria, a Damasco. Otra de las dinastías importantes dentro del Imperio Árabe son los abasíes, que van a situar su capital y un foco, como va a ser también Damasco, de cultura en Bagdad, en Irak. Después de los abasíes va a dar lugar a una serie de fragmentación del Imperio Árabe, que se van a crear territorios con otras dinastías y que van a tener también que tienen autonomía del califa de Bagdad, como los fatimís o los aglavís en Egipto y en Túnez. Las características del Imperio Árabe es
que es un imperio multiétnico. Cuando los árabes van conquistando territorios, se respetan las tradiciones y las culturas de los territorios que van ocupando. Y hay dos características en esta extensión tan rápida del imperio árabe. Una es la debilidad de los imperios de aquel momento, como el sasánida o el imperio bizantino, y otra también, una característica muy importante de los árabes es el llegar a acuerdos con las poblaciones que van ocupando, sin llegar a que haya guerras. Esto lo inició Mahoma en Arabia y se va a seguir utilizando este método, digamos, de pactos durante toda la extensión del imperio árabe islámico. Estos pactos conllevan también el pago de un impuesto y también se respetan las religiones del libro, la judía y la cristiana, que van a tener sus propios representantes y sus propias, ante las autoridades del momento, y sus propias leyes. Este imperio árabe va a durar desde el siglo VII hasta el siglo XV aproximadamente. La ocupación de Hispania, que los árabes van a denominar Al-Ándalus, ocurre en el 711. Y esta ocupación se realiza a petición de una de las fracciones de los visigodos, que están enfrentados entre ellos. Digamos que, una de las fracciones de Witiza llama a los árabes para que les apoyen en estos enfrentamientos. Este llamamiento se va a hacer a través del conde don Julián, que es gobernador de Túnez y de Tánger y de Ceuta. Y entran las tropas árabes y bereberes en el 711 al mando de Tarik. Cuando entran las tropas árabes van a encontrar el apoyo de la población, por una parte de los judíos, que ya son perseguidos por los visigodos, y también de la población local, que está en plena guerra civil. La expansión al Andalus va a ser también muy rápida. En 8 años llegan casi al norte de la península ibérica. Y esta expansión tan rápida tiene las mismas características que, digamos, en la creación del imperio árabe. Además de batallas, hay también muchos pactos. Los árabes en Al-Ándalus van a permanecer 800 años de nuestra historia. En el 714 entran en Navarra y se consolida un espacio en el norte de Navarra vasco-cristiano y en el sur un espacio musulmán. En esta parte del sur van a estar 400 años. El primer rey del reino de Navarra, Íñigo de Arista, es hermano de madre de Musa ibn Musa, que es el señor de la Ribera, con lo cual los árabes tienen mucho que ver en la formación del reino de Navarra. En esta época andalusí, igual que en el resto de los territorios del imperio árabe musulmán, hay una convivencia entre las poblaciones. Hay una convivencia, en el caso andalusí, entre cristianos árabes y visigodos. Una convivencia que no está exenta también de problemas y de encontronazos, por decirlo de alguna manera, pero esos enfrentamientos o esas disputas que va a haber en esta sociedad se van a hacer de igual a igual, jamás mirando al otro desde la superioridad. Y eso va a llevar a que haya una convivencia tan larga a lo largo de la historia. En el 722 va a empezar la conquista, antes mal llamada reconquista, y que todavía hoy algunos historiadores siguen insistiendo en esta palabra.
pero también dentro de una parte importante de los historiadores, ya se tiene claro que es una conquista, porque en la extensión de Al-Ándalus, la parte norte, una franja muy pequeña, está, digamos, es donde están los pequeños reinos cristianos de esa época, que no son descendientes de las dinastías de los visigodos anteriores. Y también porque los visigodos, y también porque durante la época visigoda, ese concepto que tenemos ahora de Estado-nación no existía. Es un concepto moderno, de la época moderna. Con lo cual, cuando los reinos cristianos empiezan a conquistar tierras, no van a reconquistar nada que han perdido, sino que van a conquistar nuevas tierras ocupadas en esa época por los árabes. Esta conquista va a durar 800 años, lo mismo que duró la cultura árabe en la península ibérica. Y esta conquista también va a tener etapas muy diferentes, desde las batallas hasta pactos, digamos que entonces había lo que ahora se llama mucho realpolitik, en donde había acuerdos entre reinos cristianos, taifas árabes o la corte musulmana, y todo esto fue a lo largo de estos 800 años que duró la conquista, y que va a terminar con la famosa entrega de las llaves de Granada por parte de Boabdil a los reyes católicos. Una de las, digamos, catástrofes que van a ocurrir después de esta conquista va a ser la expulsión de los judíos y de los judíos y de los moriscos. Antes de esta expulsión, que se realiza en 1609, va a haber una serie de represiones contra estas poblaciones hasta que ya por fin deciden expulsarlas de España. Esta expulsión va a suponer una tragedia humana para los moriscos y los judíos, pero también una tragedia cultural y económica para España, de la cual no se va a reponer en muchos años. Otra parte importante dentro de la historia del Imperio Árabe Musulmán es la época de la colonización, que va a comenzar en el siglo XVIII con la visita de Napoleón a Egipto. Esta colonización va a transcurrir a lo largo del siglo XVIII, XIX y parte del XX, primero con presencia de los países europeos, como es el caso de Francia en Argelia, y después, ya a partir de 1923, con el Tratado de Lausanne, donde las potencias europeas se van a repartir en los países árabes y de Oriente Medio. Durante la época de la colonización, en el siglo XIX, se van a crear una serie de escuelas filosóficas donde se va a diseñar toda una ideología de la superioridad de los europeos ante los países árabes o africanos o de otras partes del mundo. Esta superioridad va a ser la que va a dirigir de alguna manera esta colonización, creando al otro, a las personas de estos países, creando un imaginario de personas, digamos, ignorantes, bárbaras, violentas, y deshumanizándolas. Francia, en concreto, con Argelia, que la colonización de Argelia fue antes del Tratado de Lausanne, prohibió el árabe, con lo que supone para una cultura que se prohíba hablar su propio idioma. Y entrando ya un poco más en la cultura árabe, una de las características que tiene, como hemos dicho, es digamos, el carácter multiétnico de este imperio árabo-islámico. La cultura árabe,
asimiló estas culturas de los pueblos sometidos, crearon de esta forma una cultura propia, síntesis de los valores orientales, persas, indios o chinos y clásicos helenísticos que provenían de Bizancio. La cultura árabe aportó a esta síntesis su propia mentalidad, impregnada por su religión y su lengua, que se convirtió en la expresión universal de su civilización, pues todos los países conquistados adoptaron el árabe. Las obras más importantes de los pensadores orientales y griegos se tradujeron al árabe. Sobre esa base, los sabios musulmanes llevaron a cabo sus propias creaciones y descubrimientos en escuelas y centros de estudio establecidos en las grandes ciudades como Bagdad, donde estaba la Casa de la Sabiduría, Damasco o Córdoba. Gracias a las traducciones de los árabes, los europeos volvieron a encontrarse con las viejas raíces de su civilización, pero también se beneficiaron de los nuevos aportes que traían los musulmanes. Así ocurrió, por ejemplo, con el uso de la pólvora, el papel y la brújula que habían aprendido de los chinos. Apasionados por la alquimia, los científicos musulmanes descubrieron el alcohol, la potasa y el ácido sulfúrico, entre otros materiales. La cultura árabe ha sido imprescindible para el progreso de Europa. Sin ella no se entendería ni el Renacimiento ni la modernidad. Por poner algunos ejemplos de la cultura árabe, de sus aportaciones, por ejemplo, en la lengua española en el castellano tenemos más de 4.000 palabras de origen árabe. La alquimia es el origen de nuestra química. Trajeron el álgebra, el ajedrez, el uso de las cifras arábigas, la idea del cero, la filosofía aristotélica, que se había perdido para el resto de Europa. En astronomía crearon las tablas astronómicas que fueron utilizadas por Copérnico. Construyeron los primeros observatorios y el calendario solar más exacto es el de Omar Khayyam. En geografía hubo grandes viajeros como Ibn Khaldún o Ibn Battuta, que se dedicaron en sus viajes a estudiar las sociedades por las que pasaban. Dieron a conocer a estos pueblos y sus costumbres. Al-Drisi hizo mapas muy precisos que, junto con el cuadrante, el astrolabio que inventaron los árabes, desempeñaron un papel muy importante en el progreso mundial y en la exploración europea. En matemáticas inventaron el símbolo del cero y organizaron los números en el sistema decimal. Al-Biruni estableció la trigonometría como rama de las matemáticas. La geometría fue sumamente importante. Al-Khwarizmi desarrolló el campo de la álgebra. Este trabajo, traducido al latín, trajo los números arábigos con las matemáticas a Europa. En medicina se desarrolló la cirugía, los hospitales, se creó el concepto de higiene, la farmacología. Uno de los médicos más importantes fue Ibn Sina, conocido como Avicena. En filosofía también nos encontramos con Avicena, Averroes o Al-Fari, y con Ibn Khaldún, que fue el padre de la moderna sociología. En el arte concedieron gran importancia a la geometría. Como comentaban antes, la caligrafía cúfica que se utiliza en la decoración de los monumentos y que escribe los versículos del Corán, la lacería, que son líneas entrelazadas, el ataurique, que son dibujos vegetales. Todos estos aspectos del arte islámico tienen que ver con la geometría.
Construyeron mezquitas, madrazas, palacios, alcazabas. Y en literatura, por poner dos ejemplos muy distantes en el tiempo, una de las cumbres de la literatura árabe islámica son las 1001 noches. Y otra de las cumbres de la literatura actual del siglo pasado es el Nobel de Literatura egipcio Nawid Mahfouz. Teniendo este legado de la cultura árabe que estuvo en la península ibérica durante 800 años, ¿por qué tenemos una visión tan negativa del Islam y los musulmanes con este inmenso legado? Además del legado científico, artístico, nos dejaron el legado también de la convivencia entre diferentes culturas y religiones. ¿Cómo y quién ha creado en nuestro imaginario esta idea tan negativa del Islam y los musulmanes, que ahora llamamos islamofobia? La creación de este imaginario tan negativo tiene un recorrido histórico. En la actualidad, la islamofobia se define como una forma de intolerancia que conlleva rechazo y desprecio hacia el Islam, que se le considera bárbaro, sexista, amenazante, violento y, por extensión, a las personas musulmanas, y alimenta conductas de odio, discriminación y hostilidad. El término islamofobia es moderno y se empieza a utilizar en 1997, y más recientemente, en el 2004, es reconocido por las Naciones Unidas este término. Y esta apreciación tan negativa, como he dicho o acabo de decir, de los musulmanes, los árabes, tiene sus raíces en la historia. La primera es durante la conquista. Cuando los reinos cristianos empiezan a conquistar al-Ándalus, en un principio era meramente una conquista territorial, pero se acaba convirtiendo en una conquista de carácter religioso. El arte románico, en sus esculturas y también en sus canalillos, representa a los musulmanes como lo maligno, como los seres, digamos, peores que hay en este mundo. Esta representación en el románico, en sus esculturas y en los canalillos del musulmán como representación de todo el mal, tiene una base ideológica de la Guerra Santa que se desarrolla ya en esos momentos, tanto en la conquista de Al-Ándalus como en las cruzadas que se están desarrollando ya en Europa para la conquista de Tierra Santa. Después de la conquista viene la Inquisición, y el cardenal Cisneros, en 1500 aproximadamente, quemó más de 4000 manuscritos árabes y coranes para borrar del mapa el legado cultural y científico de la cultura árabe. La expulsión de los moriscos también conllevó una pobreza cultural para toda la península ibérica y ya España en ese momento. Pero una de las peores cosas que ha ocurrido y que de alguna manera, aunque ya se está solventando, todavía se mantiene, es el negacionismo del legado islámico. Con una presencia de 8 siglos de los árabes y musulmanes en Al-Ándalus, se ha negado su legado. Se le ha en los estudios, hasta no hace mucho tiempo, apenas se hablaba del legado, digamos, árabe y musulmán, de la historia de 800 siglos en la península ibérica. Cosa que no ocurría, por ejemplo, con los romanos, que estuvieron aquí 700 años, 7 siglos, y nadie ponía en duda el legado que nos ha dejado, como tampoco se pone en duda y se ha estudiado el legado de los visigodos, que estuvieron 3 siglos. En los siglos XVIII y XIX, el rechazo cobra mayor intensidad en Europa
que, como decía antes, los estudios que se empiezan a generar y que van a ser la base del colonialismo van a dar lugar a unos estudios que se van a llamar orientalistas. Estos estudios orientalistas van a afianzar la idea de la superioridad cultural europea, y esto va a servir de justificación para seguir con la colonización con el pretexto de salvar de la ignorancia a los árabes. Como decía el gran pensador Edward Said, palestino, que ha muerto relativamente hace poco tiempo, la verdadera raíz de la islamofobia moderna proviene de la dominación colonial y poscolonial de Occidente sobre tierras musulmanas, asentada en la supuesta superioridad de los valores occidentales. Al Islam se le contempla como algo monolítico, cuando el Islam tiene una gran variedad, desde las dos ramas principales, que son los sunitas y los chiitas, y después estas dos ramas tienen también diferentes tendencias. En el mundo hay más de 1.500 musulmanes, solo el 20% son árabes. Hay más de 25 millones de musulmanes en Europa, y no solamente de las aportaciones que ha podido hacer la inmigración o de segundas y terceras generaciones, sino europeos que se han hecho musulmanes. Hay países europeos que son musulmanes, como Bosnia y como Kosovo, Con lo cual, lo que vemos es que esa negación, ese negacionismo de toda la aportación de la cultura árabe y musulmana, lo único que nos ha traído es pobreza intelectual y racismo e islamofobia. Y al final, detrás de todas estas definiciones, lo único que hay es miedo, el miedo que nos han inculcado desde digamos, esa creación, ese imaginario que nos han hecho crear del otro, en este caso de las personas musulmanas o árabes. Y yo me pregunto, exactamente, ¿miedo a qué? ¿A qué tenemos miedo? Todos los seres humanos somos iguales, son declaraciones de las Naciones Unidas. Lo que nos diferencia puede ser nuestra cultura, nuestra religión, nuestras costumbres, pero esa diferencia es una riqueza, no es un inconveniente. Por eso yo creo que nos tenemos que dar la oportunidad de conocernos, porque esto no se trata de buenos y malos. Aquí no hablamos de que nosotros somos los buenos y los musulmanes los malos, o al revés, que los musulmanes son los buenos y nosotros los malos. Aquí lo que se trata es de derribar los muros de intolerancia, de estereotipos y de perjuicios que nos han creado a lo largo de la historia. Y para terminar voy a hacer referencia a dos películas. No sé si me he pasado o no he llegado porque no tengo el reloj. Voy a hacer referencia a dos películas. Una es Art de Mississippi, que está situada en los años 60 en el sur de Estados Unidos, con el racismo que todavía se mantiene hacia la población negra. Uno de los personajes de esta película dice exactamente: cuando desde pequeña te inculcan el odio, te dicen que la raza blanca es superior, que los blancos y los negros no se pueden mezclar. Cuando te dicen que la Biblia lo dice, lo crees y vives con ello. Y luego me voy a hacer referencia a otra película más reciente, que es francesa, que se llama Lucha de clases, aunque trata sobre el racismo y la islamofobia. Y el protagonista es un hombre progresista, desde luego nada racista, ni tenía islamofobia, ni nada de eso. Y hay una escena, en donde va por la calle y se gira y ve a unos chicos magrebíes corriendo hacia él. Y a él le entra el pánico y echa a correr también. Y cuando esos chicos le sobrepasan,
¿Sabíais a dónde iban esos muchachos? A coger el autobús. Así de estúpidos son nuestros perjuicios, nuestros miedos y los estereotipos que tenemos los unos de los otros. Nada más.
زرزور